Vamos a nuestro próximo tema. Tenemos una próxima entrevistada a propósito de temas que tienen que ver con la región, que tienen que ver con el país. Vamos a invitar a María Elena Rubilar, consejera regional por la provincia de Marga Marga, que está con nosotros. Consejera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola Rodolfo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estuvieron de visita en la municipalidad de Quilpué con la alcaldesa de Quilpué, los 4 consejeros regionales de Marga Marga. ¿Cómo se dio esta iniciativa? Mira, esto se enmarca dentro de una, por llamarle, gira por la provincia de Marga Marga que estamos teniendo con todos los alcaldes y la alcaldesa para conocer en definitiva la cartera de proyectos que ellos tienen, porque sabemos que prontamente se vienen nuevas aprobaciones de recursos por parte del gobierno regional, del Consejo Regional, y para nosotros es súper importante también conocer cuáles son las necesidades que han detectado los alcaldes, los proyectos que están perfilando también, y eso luego nosotros llevarlo a las posteriores conversaciones y acuerdos dentro del Consejo. De acuerdo. ¿Y cómo ha sido la convivencia con, en este caso, consejeros de otros partidos, republicanos, de Renovación Nacional, de otro sector político? ¿El ambiente ¿Cómo es el ambiente dentro del Consejo? Dentro de todo, yo creo que se da un clima donde ha primordiado el respeto, ¿sí? Uh-huh. Hemos logrado tener acuerdo en cosas importantes, pero también desaveniencia, también diferencia en temas que no son menores, como por ejemplo votaciones del 8%, por ejemplo, pero a nivel provincial nosotros hemos sabido construir una dinámica que pone en el centro las necesidades de la comuna. Y yo creo que ahí no nos perdemos, yo tampoco, siendo la única representante de la centroizquierda, uh-huh, dentro del Consejo Regional, de los consejeros regionales de Marga Marga, pero también con la alcaldía, ¿ya? No hay alcaldías de mi sector, pero aún así hemos sabido generar los puentes de diálogo, porque también entendemos que las prioridades de la gente están por sobre cualquier especie de cálculo político, y en esa tónica hemos ido avanzando, y ya tuvimos, de hecho, una primera bajada en marzo, donde aprobamos hartos proyectos para Marga Marga, como por ejemplo las graderías del Estadio Ángel Navarrete Candia, el pasto sintético del Estadio del Mue, un parque en Villa Alemana, y yo creo que esa va a ser la tónica, y por eso este ejercicio de reunirnos es lo que va a marcar, al menos en la provincia, en la tónica de los años que vienen. Yo espero que sea así. Ahora, sabemos que vamos a entrar también este segundo semestre de lleno en un plano más presidencial, así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, pero al menos mi postura es que nosotros tenemos que siempre priorizar los proyectos que benefician a la gente. Yo creo que ese es el sentido. Foco en las personas. Foco en las personas. Foco en las personas, uh-huh, totalmente. Bueno, vamos al tema presidencial. Me imagino que ustedes ya han hecho un análisis, o por lo menos en la interna han hecho una introspectiva de lo que ocurrió el último fin de semana, con el resultado de la primaria, donde justamente uno mira y si ve fortalezas del Frente Amplio, es en la región metropolitana y en la quinta región, en términos de masa votante. El tercer lugar, me imagino, y la votación que logró Gonzalo Vinter no los deja contentos. ¿Cuál es el análisis inicial que hacen ustedes? Se nos cortó el audio. Ahí sí, ya. Sí, en primer lugar, Rodolfo, yo creo que nuestras vocerías desde nuestro candidato presidencial para abajo han sido claros en decir que no es el desempeño que esperábamos, sin duda alguna. No esperábamos los resultados y no fueron lo que proyectamos, pero aún así a nivel regional creo que sobrepasamos un poco la media nacional. Yo te puedo hablar Quilpué, Villa Alemana, donde nosotros hicimos arduamente campaña, sobrepasamos el 9,5. Entonces también estamos satisfechos en ese sentido, porque esto también fue algo que respondió a una dinámica nacional, donde efectivamente una candidatura logró conectar de mejor manera con la ciudadanía, con los sentires de la ciudadanía, y también proyectar de mejor manera los avances del gobierno, porque recordemos que Yané Jara, que hoy es nuestra candidata, fue parte o lideró una de las carteras que trajo las grandes reformas en materia laboral, sobre todo, que
que algo que a la gente le llega directamente, la reforma de las pensiones, las 40 horas, la ley CARI, la ley de conciliación laboral, entre otros proyectos. Así que yo creo que hay harto proceso de reflexión que tenemos que realizar. Nosotros a nivel interno estamos en eso. Entendemos que es importante revisar los resultados reposadamente, pero también poniéndonos a disposición de lo que se viene, porque se viene no solo la campaña presidencial, también se vienen las campañas parlamentarias, y sabemos que la región de Valparaíso es una de las regiones más importantes para el Frente Amplio, donde tenemos un elenco de autoridades súper importantes, partiendo por nuestras 2 alcaldesas de Viña del Mar y Valparaíso, parlamentarios en ambos distritos, un senador, una bancada de consejeras regionales y también distintas concejalías distribuidas en toda la región. Pero yo creo que nos encontramos en ese proceso, analizando, masticando bien los resultados, pero también proyectando lo que se viene, porque yo creo que ese es el foco que nos va a exigir este año. Claro. Bueno, y de alguna manera este resultado, claro, con la participación que se produjo, de alguna manera debe encender las alarmas, porque si uno lo proyecta, podría pensar que esto podría a lo mejor también trasladarse a una parlamentaria o a una senatorial. Esa fuga de votos, ¿por dónde pasó? Porque todos hablamos de que se desfonda Winter, que esos votos finalmente terminan en Janet Jara. Yo creo que no solo porque era buena candidata, cercana a la gente y con características muy especiales, ¿no? Me parece que habían otros elementos que también pueden jugar en contra del Frente Amplio, por ejemplo, caso convenio o caso Procultura, casos que han sido públicos que de alguna manera han marcado también directamente al Frente Amplio como partido. Ahí la perdimos de nuevo. Parece que ahí sí. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya, perdón. Ahí sí. Que se desconecta. Se te cierra el micrófono. Es una sumatoria de factores, la verdad. Como bien decía, yo creo que está las cualidades propias de la candidata, la campaña, que yo estoy de acuerdo que fue una muy buena campaña también, y otros factores, como tú también mencionas, que tienen que ver con estos casos de situaciones asociadas a fundaciones y otros casos de corrupción que, si bien fueron generalizados, porque esto es de derecha a izquierda, claro, a lo mejor tuvo mayor impacto precisamente en la figura del Frente Amplio, que se asocian también más al gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero como te decía, este es un mal resultado electoral, pero no creo que sea un mal resultado, una mala proyección del proyecto que es el Frente Amplio, y por eso estamos en este proceso de analizar bien los resultados para poder evidenciar, detectar qué es lo que hay que afinar, qué es lo que hay que revisar para poder enfrentar las parlamentarias de la mejor manera en la región, porque esta es una región, como te decía, muy importante. Tenemos ya parlamentarios, tenemos diputados en ambos distritos y también tenemos un senador. Así es. Bueno, ser gobierno siempre desgasta. Uno no puede hablar de fracaso, creo yo, a esta altura, pero sí que hayan 2 candidatos de derecha en la primera línea para la presidencial del de este año, digo, es un tema. Cas Matei están en las preferencias y luego aparecen, bueno, ahora obviamente con la candidata de la ganadora de la primaria va a haber un cambio distinto, pero hasta ahora ellos son el eje central, las 3 derechas. Hay algo que ver ahí. El gobierno desgasta ser gobierno, no se han cumplido todas las propuestas o promesas que se hicieron en campaña y que la gente de alguna manera las resiente. Yo creo que evidentemente ser gobierno apareja sus costos, eso sin duda alguna, pero también creo que falta seguir profundizando el conocimiento hacia la ciudadanía de los logros que ha tenido este gobierno. Yo soy una convencida que hemos avanzado en cosas súper importantes, trasladándolo incluso a las regiones. Imagínate el mismo royalty minero, una cuestión que estuvo detenida años en el Parlamento y que se logró sacar, y así con otros grandes proyectos emblemáticos. Así que yo creo que sí, efectivamente esto ser gobierno apareja sus costos,
y creo que la manera en que también se haga el cierre de este último año, estos últimos meses que quedan, va a ser clave para el resultado de la primera vuelta presidencial, sobre todo porque yo creo que, como tú bien dices, están estos dos candidatos de derecha que han estado en primera línea, pero también vemos que está existiendo un desfonde de la candidatura de Chile Vamos, que ha bajado considerablemente. También en un momento tuvimos 3 candidatos de derecha que estaban dentro de las primeras preferencias, como Johannes Kaiser, que hoy día está marcando cerca del 6%, quizás menos. Y Yanez Jara hoy es, según la última encuesta, la primera intención de voto. Yo creo que tenemos que enfocarnos en seguir comunicando bien cuáles son los avances del gobierno, pero también conectar con ese votante obligado que no ve en la política una respuesta a sus problemas cotidianos. Y yo creo que ahí está el mayor desafío que vamos a tener nosotros, que va a tener la candidatura de Yanez Jara, de poder hablarle, que es un poco el ejercicio que se hizo en la segunda vuelta con el gobernador Rodrigo Mundaca, donde logramos conquistar al votante obligado, mostrando gestión, pero también comunicando propuestas y un sentido de esperanza para la región. Y yo creo que en eso la derecha ha estado al debe, porque se agarran por aquí, por allá, dime y direte, y están en esa. O sea, apartamos que no se pusieron de acuerdo para tener una primaria, algo que los podría haber potenciado incluso. Y nosotros nos enfocamos en generar propuestas, distintas propuestas presidenciales. Y yo creo que esa es la línea, hablarle a quien está desafectado de la política, muy legítimamente también, y seguir potenciando, como te decía, una proyección, un proyecto, mostrarle un proyecto de país a la ciudadanía. Claro, que es lo que falta muchas veces. A veces pareciera ser que la centroizquierda se quedó sin un relato, un relato de un sueño común, ¿cierto? Y nos quedamos en temas que están más vinculados a cosas inmediatas, como regular la seguridad, como ver que el país crezca más, que tengamos un crecimiento mayor económico, pero que son relatos más bien de la derecha en buscar soluciones. Quería preguntarle, consejera, ¿cómo quedó el clima con el resto de los partidos? Porque hay que formar un comando, porque hay que trabajar en conjunto, hay que salir a la calle. ¿Hay un clima de concordia entre los partidos con el socialismo democrático, que también hubo un cruce en la campaña, con el mismo Partido Comunista? ¿Cómo quedó el clima regional? Mira, la verdad, te puedo dar una visión un poquito más local, aunque de hecho ahora vengo a la cuenta pública del delegado presidencial provincial, estábamos ahí con el delegado regional y yo creo que nosotros inmediatamente, al menos Frente Amplio, se puso a disposición de esta candidatura. Sabemos que no podemos perder un minuto, más allá de los procesos internos que nosotros tengamos que válidamente realizar, y yo creo que esa es la disposición de gran parte también del socialismo democrático. Incluso, no sé, esto igual se extrapola más ya de este eje que fue a primarias. Por ejemplo, hoy día salieron las grandes vocerías de la democracia cristiana, Yanna Proboste, incluso Ignacio Walker, hablando de que se veía una posibilidad de generar un proyecto común de la socialdemocracia en Yanez Jara. Así que yo creo que esto está permeando para todos lados y se puede conformar un bloque amplio. Me imagino que los partidos que apoyaron a la otra candidata también, Carolina Toá, están en su proceso reflexivo, que es lo válido. Pero yo lo que al menos he podido notar es que hay un clima de colectividad y de apoyo mancomunado, porque también yo creo que nadie se pierde en el gran desafío que va a implicar esto, porque también va a ser, como tú decís, va a ser duro, porque tenemos candidaturas de derecha que ya vienen perfiladas hace muchos meses atrás, incluso más de un año. Sí. Claro que Exactamente. Bueno, María Elena Rubilar es consejera del Frente Amplio por la provincia de Marga Marga. Agradecido de este contacto, un poco hacer el análisis, hacer el aterrizaje de lo que está ocurriendo en el Frente Amplio, lo que está ocurriendo con miras a la próxima campaña presidencial, porque en definitiva, bueno, ustedes, concejales, consejeros, el equipo, todo tiene que salir a terreno a trabajar. Finalmente, ¿cómo la gente recibía el mensaje? Uno siente de pronto que la gente está un poco enojada en la calle, o pasaba inadvertido, o la gente no pescaba. ¿Cómo era el trabajo en la calle para esta primaria? Mira, nosotros hicimos harto terreno, la verdad. ¿Sí? Y la recepción era
yo diría un balance más positivo que nada, sobre todo en un público que a nosotros apuntamos, que era el público más joven. Claro. Había recepción con las propuestas, se interesaban, algunos hacían preguntas. Igual la ciudadanía igual está interesada en saber qué es lo que la gente le está proponiendo. Yo creo que obviamente ahora a lo mejor va a bajar un poco el tema antes de que parta la campaña propiamente tal, pero la gente yo creo que tiene ganas de ver quién está proponiendo cosas importantes, más allá que, como te decía, creo que la gente está un poco aburrida de la pelea, de descalificación del otro candidato, yo soy más de derecha que tú, yo soy más de centro. Creo que no esa es la línea, y yo creo que lo importante es mostrar propuestas, como te decía, un proyecto de país para las personas y que en el fondo mejore su calidad de vida. Yo creo que la gente estuvo receptiva, ¿ya? Te podría decir que evidentemente hay personas que están más molestas, que están súper desafectadas de la política y que también legítimamente se comprende, pero el balance fue más positivo que negativo. De acuerdo. Bueno, consejera, muchas gracias por el contacto para puranoticia.cl y para Radio Valparaíso 102.5 en el Gran Valparaíso. Gracias por acompañarnos, que esté bien, buenas noches. Muchas gracias, Rodolfo, que esté bien. María Elena Rubilar, consejera del Frente Amplio de Marga Marga, conversando con nosotros. Buenas noches.